Hola a todos, buenas ¿Qué tal tardes. a todos? ¿Cómo les va? ¿Cómo Hola. andan? Hola Silvia, hola Claudia. ¿Qué Hola tal, Esme, Esme? ¿Cómo hola va? Esme. Cariño. Hola, Hola. Hola, ¿cómo va? ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal, Vero? hola. Esperamos unos minutitos más. Díganme cuando. A ver. Como ustedes conocen más la dinámica Sí, del faltarían algunos de encuentro. entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Hola. Guau. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Les parece empezar? Sí, como quieran. ¿Empezamos? Sí, yo creo que sí. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es nuestra última clase de este ciclo, de este año, del seminario. Pasiones familiares en escena, fue el título de este año. Hoy tenemos una mesa muy especial. Contamos con tres invitados, Karina Castro, Silvia García, Carlos Vilaseca, que son, bueno, reconocidos psicoanalistas, miembros de la EOL y de la MP, y además son actores. Así que hay, digamos, hoy la intersección, digamos, entre el psicoanálisis y el teatro, la tenemos en acto. Se nos ocurrió el año pasado, digamos, armar esta mesa para compartir justamente con ellos este cruce, digamos, que trabajamos nosotros desde el inicio del seminario. La idea de esta reunión es un poco escuchar a nuestros invitados que transmitan su experiencia actoral, las huellas de su deseo de actuar, cómo se ha cruzado o se cruza la actuación con el psicoanálisis, si pensaron algo teóricamente sobre esta intersección que trabajamos en el seminario, también el tema del cuerpo, algo sobre las obras en las que actúan o actuaron, que tienen que ver con el tema de este año de pasiones familiares en escena. Los voy, digamos, a presentar brevemente con algunas cosas de su trayectoria como actores, y después voy a leer un pequeño párrafo del seminario 6 de Lacan, donde habla de la representación y de los actores, que me parecía muy interesante. En el seminario 6, Lacan tiene varias, bueno, es un seminario que tiene donde analiza Hamlet, ¿no es cierto? Y tiene muchas referencias, muchas citas muy interesantes sobre la actuación, sobre el autor, sobre los actores. Bueno, empiezo por Karina Castro, eh, a quien por supuesto agradecemos su presencia. Bueno, Karina se formó actoralmente con bueno, muchos maestros, entre ellos Rafael Spregelburg, estuvo en la Escuela de Teatro Timbre 4 con Claudio Tolcachir. Actualmente está realizando entrenamiento actoral con Julieta Abriola y actuación frente a cámara con Luis Machín. Se formó también en danza contemporánea y en canto. Participó en bueno, varias obras de teatro, solamente voy a nombrar algunas: Un Danal Belgrano, que fue una muestra en el Teatro Timbre 4, El calor del cuerpo, del año 2013, e Yvonne, creo que se dio desde el 2020, 21, 22, nosotros la vimos también el año pasado,
Creo que sigue actualmente Yvonne, Princesa de Borgoña, que es una adaptación de la obra de Gombrowicz, realizada en forma colectiva por la cooperativa Cabeza de Mula. Creo que está de gira ahora por Buenos Aires. Después nos va a decir ella. Bueno, Carlos Vilaseca tiene también una larga trayectoria como actor. En este momento está protagonizando Una noche con el señor Magnus e hijos de Ricardo Monti, con la dirección de Eduardo Graham en el Teatro El Tinglado. Bueno, vamos a hablar después de la obra, muchos de nosotros la vimos. Creo que ahora después él va a contar que tiene un nuevo horario. Él, bueno, se ha formado también en clown. Bueno, actuó en varias obras, en Ciegos entre Ciegos, que está basada en Los Ciegos de Maeterlinck y con texto de Eliot, dirección Eduardo Graham y Laura Dana en la iglesia de San Pedro Telmo. También, bueno, fue actor en el 2016 de Los Ciegos de Maurice Maeterlinck, ¿no? En Hasta Trilce. Bueno, tiene una larga trayectoria como actor, empezó en la década del 80, fue integrante del elenco del Casamiento de Anita y Mirko en el año 2012. Bueno, después él nos va a contar también lo que quiera de su trayectoria. Y Silvia García, que es actriz titiritera también, que tiene mucha formación en títeres, en entrenamiento corporal, formación actoral, también en Timbre 4, hizo la escuela de actuación con profesores muy reconocidos. Trabajó en varias obras, Frontera de Lorena Vega en el 2008, Viudas de Ariel Dorfman, Ubu Rey, La verdad de ellas. Hizo una versión de Vasas Lesnova de Máximo Gorki en el 2019. Nosotros también trabajamos esa obra con otra versión, la de Felicitas Camiens. Bueno, estas son algunas, digamos, del recorrido de nuestros tres invitados actorales, ¿no es cierto? Bueno, ahora les leo ese pequeño párrafo que les prometí y los escuchamos. Lacan en el seminario 6, en la página 307, dice lo siguiente, ¿no? Se pregunta, ¿dónde está la función del teatro, de la representación? Está claro, dice, que leer Hamlet no es en absoluto lo mismo que verlo representado. La dimensión de la representación añade, a saber, los actores que van a interpretar ese Hamlet, es el estricto análogo de aquello debido a lo cual nosotros mismos estamos involucrados en nuestro propio inconsciente. Nosotros mismos proveemos el material de lo que constituye nuestra relación con el inconsciente. El significante lo proveemos con nuestro imaginario, con nuestra relación con nuestro propio cuerpo, ya que lo imaginario es eso. Lacan dice, al parecer ignoro la existencia del cuerpo. O sea, es una ironía, ¿no? Tengo una teoría incorporal del análisis, que es lo que se le criticaba en ese momento, ¿no? Con nuestros propios miembros hacemos el alfabeto de ese discurso que es inconsciente. De manera análoga, el actor presta sus miembros, su presencia, no como una mera marioneta, sino provisto de su inconsciente bien real, o sea, de la relación de sus miembros con cierta historia que le es propia. Creo que hay buenos y malos actores, en la medida en que el inconsciente de un actor es más o menos compatible con ese préstamo de su marioneta. ¿Él se presta o no se presta? Esto es lo que hace que un actor tenga más o menos talento, genio, incluso que sea más o menos compatible con ciertos papeles. ¿Por qué no? Bueno. Me pareció que era está lleno de citas en el seminario 6 sobre
sobre el tema. Me pareció que esa, bueno, iba bien con los 3 actores que tenemos hoy invitados, así que bueno, los escuchamos. Una pregunta, Eh, Claudia, ¿en qué página está lo que leíste? a ver, recién, ahora te lo digo, recién lo dije. Espera, 307. 307. 307, exacto. 307 del Muchas seminario gracias. 6. No, de nada. Bueno, empezamos por Karina Castro, ¿quiere empezar? Después Silvia y después Carlos. ¿Está bien ese orden? Sí, sí, yo digo algunas cositas y dejo lugar, por supuesto, para que conversemos. Dale. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias. Qué bueno que se ocupen, que tengan ganas de, de ocuparse del teatro y del psicoanálisis. Dos cosas fuertes para ocuparse. Eh, a ver, se me ocurría algunas cosas también con lo que te escuchaba, Claudia, ¿no? En relación a lo que vienen trabajando. Primero, es difícil la doble vida, yo le digo doble vida del psicoanálisis y, y la actuación. No sé qué pensarán mis compañeros, me lo van a decir. Es un poco difícil hacer eso, con mucho trabajo. Yo pensaba, lo que nosotros hacemos es entrenamiento todo el tiempo, es estar entrenando todo el tiempo, ¿no? Es en esto que me quedó de la intersección, que es así como se llama, ¿no? El seminario de ustedes, la intersección, hay un entrenamiento que nunca es en pos del resultado. Esto también me parece que puede ser algo en relación al psicoanálisis. No hay un resultado al que se quiera llegar, es muy difícil cómo calibrar o ubicar estadística, estandarizadamente un resultado en teatro. Es una variable bastante, justamente variable y no constante. Es en pos del entrenamiento. Y el entrenamiento tiene que ver con una repetición. Hay muchos tipos de entrenamientos, ¿no? Pero tantos como maestros quizás, pero todos van ubicando alguna cosa también parecida. Y pensaba que en el entrenamiento está la repetición. Uno puede repetir el cansancio, ni hablar del cine o ¿no? de las tomas y la repetición y la repetición. Y en esa repetición puede aparecer algo nuevo, ¿no? Puede haber, pensaba en relación al automatón y a la tique, ¿no? Puede haber en esa repetición algún efecto, algo inesperado, contingente, casi como un efecto de formación, en cuanto a cómo pensamos nosotros la formación psicoanalítica, no como algo acumulativo, universitario, continuo, sino como ese efecto. Acá descubrí algo, a ver cómo hago para que vuelva a pasar la función siguiente. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo agarro eso que funcionó? ¿No? Bueno, después por supuesto hay mucho trabajo y hay técnica y hay cuestiones que uno va conociendo más de su trabajo de actor. Que también pensaba en relación al analista, es muy diferente en cada actor, ¿no? Y hay algo que vos decías que me parece, bueno, esto como una cuestión de la repetición y el efecto de lo nuevo, el entrenamiento, el trabajo, la experiencia, ¿no? Me parece que la palabra que lo ubica mejor es pasar todo el tiempo por esa experiencia. No se recibe, o sea, está por supuesto la UNA, está el EMAD, hay un montón de escuelas donde uno puede recibirse de actor. Tato Bores hacía mucho chiste con eso de que se había recibido de actor cómico, de actor profesional, pero después continúa realmente la formación, ¿no? Y pensaba en esto que decías del cuerpo. Esto es fundamental. Hay una autora, no sé si las vieron, yo soy recomendadora serial de obras. Está la trilogía de Ariana Harwicz, que es muy difícil de leer y de ver. Está Mátate Amor, que probablemente es la más conocida, con Erika Rivas, seguramente la fueron a ver, estoy segura, que es impresionante, con la dirección de Marilu Marini. Pero después está La débil mental, y está Precoz, que es la trilogía. Y lo que decía Ariana Harwicz, después les puedo pasar las referencias, ahora las tengo, pero se las puedo pasar. Ariana Harwicz decía que ella descubrió la obra, hablaba de la débil mental,
cuando la vio en el cuerpo de las actrices. Ella descubrió su voz, descubrió lo que quería decir al verla en el cuerpo, al pasar, sobre todo que ella escribía en francés, ¿no? Y a su vez ella es argentina, pero vive en Francia, lo vio, lo pudo ver a partir del cuerpo de las actrices. Yo escribí un artículo en Virtual y lo llamé traducción corporal, ¿no? Porque ella trabaja mucho el tema de las traducciones, y hay algo del pasar por el cuerpo que a ella le hizo descubrir su voz. Lo que había escrito. Me pareció muy interesante hasta para seguirlo ubicando. Por supuesto que ahí, cuando hablamos hablo del cuerpo, hablo de la voz. Hay algo fundamental en el teatro que es el tema de la voz. ¿Sí? Lo dejo también para que lo conversemos. De hecho, hay una actriz y maestra que es Claudia Cantero, que trabaja la voz dramática. ¿Sí? Y sus ejercicios es poder encontrar la propia voz. Esto nosotros de la propio y nos suena, ¿no? Pero es impresionante realmente. Yo podría decirlo como que nosotros tenemos la voz de la defensa. Es una hipótesis absolutamente mía, estoy conversando en un espacio amable con ustedes. La voz de la defensa. Y cuando trabajamos, cuando entrenamos, cuando hacemos la experiencia de un entrenamiento, ya sea con sus diferencias en el trabajo del actor o en el psicoanálisis, en un análisis, tratamos de ubicar la enunciación, ¿no? Los trabajos con la palabra que muerde, la palabra que hiere, la palabra que hinca, ¿no? El diente. Algo de eso es necesario con esa voz tomar la lengua analítica que se va ubicando, ¿no? Bueno, eso ya me parece que es para que Silvia y Carlos y lo que quieran de seguir. Solo Yvonne, Princesa de Borgoña, es una obra sobre todo sobre lo éxtimo, podría decirles yo, es sobre la extimidad, es una gran obra sobre Gromowicz. Bueno, Germán García lo admiraba muchísimo, y leyéndolo entendí por qué. Es un autor polaco muy extraño en su manera de escribir. La obra está en verso, es muy difícil de decir, y es, sobre todo, nosotros la hacemos en grotesco. El registro es el grotesco, porque es un registro que es terrible, porque está mostrando lo más monstruoso y llega mucho más, golpea mucho más quizá que el realismo, ¿sí? En este tipo de obra. Y habla de una llegada inesperada, no se las voy a espolear, seguimos de gira en el conurbano y volvemos después seguramente a Capital, pues una obra que nos gusta mucho hacer y que vamos descubriendo cosas todo el tiempo. Esto es lo hermoso, vamos descubriendo cosas todo el tiempo de cómo hacerla. Y llega alguien inesperado a una familia, a la nobleza, llega algo inesperado y pone en juego lo más extraño y lo más oscuro de cada uno, ¿sí? Como para darle un suspenso. Bueno, dejo por acá y seguimos conversando. Buenísimo, Karina. Gracias. Bueno, seguimos con Silvia. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Este, bueno, estaba escuchando atentamente a mi compañera doble vida. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo anoté algunas cosas porque también quería sí hablar muy descontracturada, pero me agarró el super yo, entonces, bueno, pero voy a tratar de estar descontracturada y no aburrida. Pero quiero comentarles que me gustó mucho la invitación y le agradezco nuevamente a Claudia Zampaglione, Sandra Petracci, Laura Baudarmer, no sé si me falta alguna coordinadora más, y a todo el equipo de este espacio, que me parece también muy bueno poder trabajar y hablar sobre psicoanálisis y teatro. Cuando me invitó Claudia, que sí, fue creo que en el verano, el año pasado, ya no me acuerdo, hace unos cuantos meses, bueno, me encantó, qué lindo poder hablar de esto. Luego pasó la vida, me fui de viaje y al volver lo tenía presente, pero bueno, lo olvidé un poquito, ¿no? Tuve un sueño porque cuando me recordaste la cita,
Entonces voy a arrancar por ahí porque esto tiene que ver con lo que yo elegí para contarles hoy, que es el deseo y la huella, el deseo y la huella de actuación en mí. Entonces el sueño que tuve, muy breve, es una escena en donde estoy en un escenario vacío, espero a mis compañeros de obra, nadie viene, comienzo a inquietarme, sin ellos no voy a poder hacer la obra, ¿cómo voy a hacer? Nadie llega, estoy sola, no sé el texto, pero si bien sin ellos estoy perdida, de pronto comienzo a hablar. Y monólogo, hay un monólogo, un monólogo que no comprendo, pero es gracioso. Bueno, fin del sueño. El tema del deseo es un tema que a mí me apasiona, que yo lo vengo trabajando desde hace muchos años, prácticamente desde mi comienzo de formación como analista, de diferentes maneras, deseo en relación a la bulimia y la anorexia, deseo en relación a la clínica con niños, el deseo y el arte, el deseo del analista. Pero a lo largo de todos los años y aún para hoy, me sigue gustando, y insisto, con dos párrafos de la dirección de la cura y los principios de su poder, del escritos 2, que hablan sobre el deseo y tienen mucho que ver con el deseo y la huella de la actuación en mí. Por eso brevemente lo voy a leer para recordar, aunque sea el primero, luego el que quiera leer puede ir al segundo. Entonces, Lacan, en la dirección de la cura, en la página 608, dice una cita que a mí me gusta mucho. El niño no se duerme siempre ahí en el seno del ser, sino, sobre todo, perdón, si el otro, que a su vez tiene sus ideas sobre sus necesidades, se entromete y en lugar de lo que no tiene, lo atiborra con la papilla asfixiante de lo que tiene. Es decir, confunde sus cuidados con el don de su amor. Es el niño el que alimentan con más amor, el que rechaza el alimento y juega con su rechazo como un deseo, anorexia mental, con fines donde se capta como en ninguna otra parte que el odio paga el amor, pero es la ignorancia la que no se perdona. A fin de cuentas, el niño, al negarse a satisfacer la demanda de la madre, ¿no exige acaso que la madre tenga un deseo fuera de él? ¿Por qué es este su camino que le falta hacia el deseo? Bien. Fin de la cita, como les digo, está en la página 608 de los escritos 2. Escritos 2, sí, ¿no? Sí, escritos 2. Bueno, claramente ahí nos dice Lacan que para que surja el deseo, la demanda tiene que apuntar a, o al menos, no ser cubierta por el otro de la necesidad. Y justamente el deseo va a aparecer entre la demanda y la cuestión de la necesidad. Si la demanda está atiborrada de la cuestión necesaria o de lo necesario, el deseo va a ser difícil que aparezca. Bien, la segunda cita la van a buscar si quieren, así no saco tanto tiempo, la página 607, que habla de cómo justamente surge el deseo en el intervalo entre la demanda y la necesidad. Bien, entonces el deseo y la carencia, el deseo y el vacío, el deseo despegado de la lógica de la necesidad, es difícil. La operatoria es difícil siendo un niño inmerso en una familia disfuncional. Yo tomo, como todas, dice el argumento de este espacio, y a la vez con un funcionamiento particular. El funcionamiento de mi familia de origen no alentaba lo diferente, no alentaba lo diferente. Es decir, había un rechazo por aquello que se saliera de las costumbres y los semblantes familiares de la época. Más que un rechazo por la no obediencia de las normas, era una especie de rechazo a lo que no encajaba en los modos tradicionales de una familia constituida. En mi caso, esto generó desde muy niña una discusión y un combate frecuente con mi padre, y menos, pero también con mi madre. Pienso que ese combate y desobediencia, que a la vez yo no comprendía su sentido, era un combate, un rasgo.
de obediencia. Es decir, yo no podía aceptar lo que se imponía como norma y se transmitía en mi familia, del lado del padre y del lado de una tía que ocupaba un lugar similar al paterno. No podía ejercer yo la hipocresía, él sí en la familia, que se borraba al salir al mundo. A la vez ese combate frecuente era cansador, y en la dirección a lo que yo estoy planteando con respecto al deseo, pienso también que mi rechazo manifestado en el cuestionamiento, que insisto, fue desde niña, era una demanda que pedía no ser cubierto por el otro, o sea que no se cubre esa demanda. Bien, el deseo que iba a emerger, como les decía antes, tenía que ver o se aproximaba a lo diferente. Entonces, ese combate que era cansador para mí, para mi familia y para mí misma, era diluido con el humor. Entonces, el humor, que comenzó siendo el humor de mi padre, y mi acompañamiento en ese humor. Bien, entonces ese rasgo que fui aprendiendo desde niña, ante el combate, la pelea, el enojo, ¿por qué no la furia? El humor aflojaba algo de esto, por no decir que aflojaba bastante. Entonces, para mí, el humor fue una manera de salir, de darle una vuelta a eso que rechazaba combatiendo. El humor y el deseo quedaron ligados desde ese momento. Esto es, creo, algo de la huella, de lo que puedo decir en relación de la huella en mí, en la huella del deseo. En el combate, la desobediencia, el rechazo, la imposición de lo establecido fueron forjando la actuación, esta cuestión, esta mezcla que les estoy contando, y mi ser analista. Creo que el actuar fue primero. En relación a hacerme un lugar en esta familia, sin ser obediente, y ya que el rasgo de desobediencia insistía, también insistía el no querer quedar afuera del grupo. En eso el humor, como les digo, me ayudó siempre. Entonces, el ejemplo de esto que yo recordé para la presentación de hoy fueron mis primeras actuaciones, justamente, que fueron en una casa de verano, que aún hoy conserva la familia. Mi padre, mi madre y mi tía, porque ya mis hermanos mayores no venían todo el verano, así que yo compartía muchos días con estos tres, eran mi público. Entonces yo con más o menos 10 años improvisaba un escenario, cerraba una cortina pesada que dividía dos ambientes, una cortina pesada y ancha como un telón, la cerraba y yo quedaba de un lado, por supuesto, y mi público del otro. Cuando yo abría la cortina, bien de teatro independiente, como ven, hacía todo, actuaba, hacía la escenografía, y la asistencia de dirección y la dirección. Entonces yo aparecía del otro lado con un monólogo que improvisaba, no me acuerdo para nada qué decía, y con mis movimientos y gracia hacía reír a este trío tan fundante en mi vida, mi padre, mi madre y mi tía. Bueno, eso sería algo de lo que yo tengo para decirles con respecto al deseo y la huella de la actuación en mí. Y por último, pensé también que extraigo aquello que dice Lacan, algo en relación al cuerpo, ¿no? Algo que dice Lacan, que siempre nos propone que nos dice que los artistas nos llevan la delantera. No chequeé la cita, chicas, así que eso lo recordamos ahora. Y nosotros los psicoanalistas... El homenaje a Margarit Duras. A Margarit Duras, muy bien. Gracias, Karina. Y nosotros los psicoanalistas debemos aprender del arte. Y nos sugiere siempre que no interpretemos al artista, ¿verdad? Entonces, para mí la ficción es fundamental en mi vida. La ficción que nos propone el teatro, la ficción que nos propone una obra de teatro. Interpretar un personaje, poner el cuerpo. Esto para mí es un punto de goce.
extraigo satisfacción al actuar y convertirme en otra o en otro. Entonces pienso que así como el humor me sirvió en mi infancia para lidiar con ese rasgo de pelea, interpretar, ficcionalizar en la actuación, me siguen permitiendo, sin haber abandonado el humor, lidiar con el malestar. Prestar el cuerpo a un personaje, poner el cuerpo en esa ficción, creo que permite hacer algo con el cuerpo. De alguna manera, si se pone en escena ese cuerpo, si hay una ficción en relación a esto, se hace algo con lo mortífero, ¿no? Se hace algo con aquello que viene como malestar, que puede venir como angustia, malestar. Se puede lidiar con ese enigma que el propio cuerpo porta. Bueno, hasta acá. Y después seguimos en la conversación, en tal caso, algunas cuestiones más. Buenísimo, muchas gracias, Silvia. Bueno, escuchamos a Carlos, así después, bueno, conversamos un poco. Bueno, Dale, Carlos. les cuento un poquito las marcas que fueron conduciéndome al camino del analista y el camino del actor, ¿no? Allá lejos y hace tiempo, 1974 más o menos, cuarto año de la secundaria, hubo un evento para el cual un grupo de la escuela, que además éramos amigos, armamos todo un espectáculo que lo llamamos en ese momento Hombre más Expresiones Vida. Y eso tenía, digamos, una parte musical, una parte plástica. Habíamos construido 3 esculturas muy, muy interesantes, y una parte dramática también. Eso fue una primera cosa, sin saber muy bien qué era eso. Y también en el año 74 fue mi primer acercamiento al análisis. En ese momento se acostumbraba, en general, enviar a los adolescentes a lo que se llamaba grupo terapéutico psicodramático. Con lo cual ahí también había un tema de la escena. Después hay 2 marcas inolvidables en el Teatro San Martín. Una es haber visto, cuando era pequeño, 7, 8, 10 años, no tengo idea, a María Elena Walsh cantando La naranja se pasea, tirando una naranja y corriéndola, ¿no? Un recuerdo de una cosa muy, muy divertida, muy lúdica. Y otro recuerdo de una cosa muy dramática de la actriz María Rosa Gallo, también en el San Martín, con una obra que ni tengo idea cuál era, pero era alguna tragedia griega, digamos. Bueno, a partir de ahí me conecté con un lugar que se llama Instituto de la Máscara. No sé si algunos lo conocen. Es un lugar que existe y que siguen trabajando, dirigido por Mario Buchbinder, analista, y Elina Matoso, que es licenciada en letras y trabaja todo lo corporal. Ahí empecé, digamos, con un seminario de máscaras, que eran 3 días, un día maquillaje, otro día máscara neutra, y otro día construcción y uso de máscaras, y me quedé desde el 75, más o menos, hasta el 90. Pasé, digamos, por muchas cuestiones en el Instituto de la Máscara, en donde la cosa estaba centrada en el juego y en la investigación del uso expresivo de las máscaras. De hecho, tuvimos la enorme experiencia de haber trabajado en teatro abierto, en el ciclo de teatro experimental, ¿sí? Y creo que en el 81 o en el 80, no me acuerdo ahora. Y el año siguiente también trabajamos en danza abierta, donde lo que presentábamos eran trabajos que habían sido producidos a través del juego y de la improvisación. Juego e improvisación que después fijábamos en ciertos recorridos, en ciertas escenas y personajes. O sea que mi formación como actor arrancó claramente con todo el tema que tenía que ver con el juego y lo grupal. Y bueno,
a partir de ese momento, además, también, luego de esa experiencia analítica grupal, hubo varias experiencias analíticas hasta, digamos, hace unos años, con lo cual, bueno, la formación analítica tuvo, digamos, también una intensa tarea. Con respecto a lo que decía Karina, que después tomó Silvia, de la doble vida, efectivamente, digamos, el teatro demanda tiempo, tiempo donde uno tiene que estudiar letra, donde uno tiene que ensayar, encontrarse con otros. Muchas veces es un despelote fenomenal poder coordinar horarios en un grupo de 5 o 6 personas. Pero si eso no se hace, el teatro no vive, digamos, ¿no? Entonces hay que coordinar horarios de ensayos, de letra, de esto, del otro, con los horarios que uno le dedica al psicoanálisis también, en los diferentes seminarios, controles o todas las tareas que sabemos que nos convocan. Para mí, además, esa doble vida tuvo también un doble tiempo. Como les decía, del 74 hasta el 90 fue todo un tiempo de mucho trabajo. En el Instituto de la Máscara, además, me fui formando como coordinador de grupos de juego con máscaras y disfraces, y hubo varios años en los que viví específicamente de eso como trabajo. Trabajaba con chicos de escuela primaria, secundaria, con adultos. Fue una época muy divertida, digamos. Y que tuvo una interrupción en 1990 y luego retomé en el año 2018. ¿Sí? La interrupción fue específicamente por este tema de la doble vida. Además de que uno es analista o se forma como analista, también hay una cuestión de crecimiento familiar. ¿Sí? Y bueno, en el año 90, sí, en el 90 yo pasé de tener un hijo a 4, con lo cual me tuve que dedicar muchos años a acompañar todo este crecimiento, a disfrutarlo y todo lo demás. En el 2018, cuando ya los chicos volaban, hacían su vida, reinicié la actividad teatral en el Circuito Cultural Barracas, en la obra que nombró antes Claudia, El casamiento de Anita y Mirko, que es si no la han visto, véanla, es muy divertida. Es un casamiento entre un muchacho ruso y una chica italiana, ¿no? Yo hacía el papá de la chica italiana. Tuve también en la primera etapa el gusto de conocer a Hedy Krila, que si no la conocen, les cuento. Hedy Krila fue la que introdujo, la que trajo el método Stanislavski a la Argentina y fue maestra de Lito Cruz, Julio Ordano. Con Julio Ordano me fui Perdón, varios Carlos, que te años. interrumpa. Sí. Perdón que te interrumpa, pero hay luego te lo mando Claudia si lo querés compartir, quizás ya lo compartieron, se está dando la película sobre ella en el complejo Itaca, es súper interesante ya que la Buenísimo. nombraste, me parecía Sí, interesante. sí, compartilo. Buenísimo. Sí, como les decía, ella ha sido maestra de muchos de los maestros de esa época. Bueno, en relación a lo que decía Karina del entrenamiento, efectivamente, entiendo que tanto el analista que tiene una formación permanente como el actor también tiene que tener una formación permanente de acuerdo a sus aspiraciones, digamos, ¿no? Y esto lleva a algo que tiene que ver con la palabra entrenamiento. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo que se entrena? Se entrena una disponibilidad. Estar disponible al encuentro siempre con un cierto vacío, nunca absoluto, que Gabriel Chamé Buendía, que es un excelente clown que ha puesto la obra Otelo y Medida por Medida, y que tiene sus obras, en su libro le ha puesto El latido del presente. Entonces, hay algo de una disponibilidad que tanto los actores como los analistas tratamos de tener, que es esa disponibilidad de que algo de lo vivo, el latido del presente, se pueda poner en juego. Karina hablaba también de la repetición.
hay una repetición que tiene que ver con el peso o la inercia de las identificaciones que el sujeto le presta o le pone como lastre al actor, ¿sí? Digamos que de la misma manera que para formarnos como analistas hay todo un largo trabajo de ir procesando permanentemente la división subjetiva para producir la caída de las identificaciones, para producir todo lo que es la ubicación de la selva fantasmática, ubicar fantasmas fundamentales. Lo digo rápidamente, todas estas cuestiones que manejamos habitualmente en relación a la formación del analista, todo eso es en función de lo que llamamos muchas veces neutralidad, regla de abstinencia o deseo del analista, ¿sí? Que sabemos que no es puro y que por lo tanto la formación del actor tampoco es una formación pura. Siempre quedan restos o trazas. La idea es que eso pueda ser minimizado. ¿Para qué? Para dar lugar a que en la repetición, en donde se juega un cierto encuentro de algo que uno, sin saber justamente, encuentra una voz, encuentra un gesto, encuentra algo en el personaje que no estaba, algo nuevo, en base a la contingencia, ¿sí? Y está el encuentro, está la experiencia del encuentro, pero está en la experiencia de la pérdida. Digo, solo en la medida en que uno puede descartar, perder ciertas cuestiones, el actor puede estar vivo en escena. Es un problema muy grande cuando los ensayos son ensayos donde se fijan cosas, ¿sí? Cuando se fijan cosas en los ensayos y luego en el trabajo ya con el público uno repite eso, es un refugio que empobrece la actuación. Entonces, hay algo ahí de poder trabajar para contar con esa disponibilidad al momento de interpretar. Lo digo así porque efectivamente, como analistas también tenemos que estar en una zona de disponibilidad para poder interpretar. Hay algo que ahí se produce. Entonces, tanto en la formación del actor como en la formación del analista tenemos el obstáculo del yo. El yo defensivo que siempre quiere salirse con la suya, digamos, ¿no? Yo muchas veces al yo lo ubico un poco como un Terminator, ¿vieron ese Terminator como de Mercurio, que le daban con todo y después las gotitas se iban juntando de nuevo y aparecía amenazando de nuevo, ¿no? Bueno, disponibilidad en el aquí, ahora, con el otro, ¿sí? En ese sentido es muy interesante. Yo hice una parte importante de formación estos últimos años con un colega que trabaja bajo las ideas de Sándor Meissner y de Stella Adler, ¿sí? Que son dos profesores que se separaron de la escuela de Lee Strasberg, porque ahí, bueno, siempre ha habido como una tensión entre la formación de los actores a través de lo que se llama la memoria emotiva o el trabajo de los actores a partir de la repetición y la producción desde la contingencia y desde un cierto vacío, y fundamentalmente en el encuentro con el otro, ¿sí? Para redondear esto y dejar la charla abierta, el trabajo de la memoria emotiva ubica al actor en una flecha sobre sí mismo, digamos. Es decir, cómo tengo que buscar esa emoción de lo que me pasó en aquel momento y cómo hago para vestir al personaje con eso. Entonces produce un cierto ensimismamiento que empobrece el contacto con el otro, ¿sí? O sea que estamos ubicando disponibilidad aquí y ahora con el otro y acción, ¿sí? Estos son como elementos que orientan no solo la formación, sino el trabajo de construcción de un personaje, que es una construcción de un personaje que lleva tiempo, digamos. Yendo ahora a la obra que estoy haciendo, yo hago el personaje del señor Magnus,
Y la verdad que la obra es una obra difícil. En su primer lectura uno dice no entendí nada, lo cual le pasa a mucha gente que viene a verla, salen y dicen no entendí nada, otra gente no, dice sí, entendí esto, aquello, lo otro, pero la construcción de, por lo menos de ese personaje y quizás de otros, es como una cosa que se va produciendo en sucesivos momentos de descubrimiento, de integración, ¿m? Y también de pérdida, ¿no? Cosas que de repente aparecen y que después uno las deja pasar. Una cosa que me resultó muy sorprendente, estoy leyendo una novela que escribió Roberto Monti que se llama La creación. Y hay un momento en que habla de el personaje, vive en un pupilo en una escuela, en un convento, ¿no? Y entonces habla de un docente, que era un cura, que hablaba con la R, ¿no? Me resultó muy llamativo, porque los que vieron la obra, a mí se me ocurrió la primera parte de la obra hablar así, ¿no? Como si fuera alguien que, ¿no? Un ucraniano, un alemán, algo así. Y, y se me cruzó ahora con lo que leí de Monti en esta novela de un personaje que hablaba también de esa manera con la R. Bueno, hasta ahí y empecemos a navegar en las preguntas, en los comentarios. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Me parece que es muy rico todo lo que cada uno dijo. Acentuaron cosas distintas y a la vez cuestiones que se repiten o que son, me parece que eh, interesantes que pensaron los tres. El tema efectivamente eh, Karina acentuó el tema del entrenamiento, de la repetición del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, me parece que es fundamental, cómo cambia una obra cuando es leída y cuando es representada, esto que decía Ariana Harwitz, ¿no? Que ahí entendió o descubrió la obra cuando la vio encarnada en los actores, ¿no? Efectivamente, esa es una diferencia, digamos, esencial, ¿no? El prestar el cuerpo. Silvia me pareció muy interesante que trajera más la cuestión de la huella personal, ¿no? Particular, familiar, del tema de la actuación, del humor. Me pareció muy precioso el sueño, muy interesante. Bueno, y Carlos lo acabamos de escuchar. Me pareció muy interesante este significante de la disponibilidad del encuentro con un vacío que nunca es total, ¿no? Pero eso de Chame Buendía del latido del presente me pareció muy bueno y que efectivamente es un punto de intersección, ¿no? La disponibilidad del actor y del analista también, a que cada sesión sea un encuentro contingente diferente, ¿no? Así que bueno, me gustó mucho y me gustó mucho también esta diferencia de estas dos escuelas de actuación, ¿no? Bien diferente, la de la memoria emotiva o la que tiene más en cuenta la contingencia en la construcción de un personaje. Bueno, un poco retomé algunas cosas, pero me gustaría que abriéramos la conversación, que hagan sus aportes y el que quiera, digamos, hablar, los invitados o alguien del auditorio. ¿Puedo decir algo? Hola, ¿cómo están? Eduardo, ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo te quería va? agradecerles mucho todo lo que han dicho, que me han aportado mucho. Quiero contar una experiencia sobre la dualidad, esto que hablaban del actor y del analista. Yo comencé estudiando allá por los años 70 y pico con Hedy Krila y un día, como ella tiraba zapatos al que no escuchaba, empezábamos 30 y terminábamos 6 alumnos. Entonces un día me dijo, vos van a ir al bar acá con Aleso que les va a hacer una prueba. Y Aleso me vio y me dijo, vas a actuar vos. Y yo actué en Sol 82 años, que era una Claro, son obra muy 80. famosa. Sí.
Bueno, esta mujer me cambió, me marcó mucho de mi vida, porque después me dediqué a dar clases de teatro 25 años y de eso me jubilé. De analista no me voy a jubilar más. Sigo ahí firme junto al pueblo. Ni vas a tener sindicato, ni No. nada. Nada, no tenemos nada, estamos solos ahí. Por eso Que la muerte nos separe. Hay por eso cooperativa, hay esto es muy cooperativas. estos espacios son muy importantes. La cuestión que yo, en uno de mis análisis, estaba analizándome que un Carmen González Taguas y estaba en ese momento dudando mucho si dedicarme más al teatro o al psicoanálisis o en tal. Entonces le dije, estoy dudando entre mis dos profesiones. Ella me dijo, ¿dos profesiones? Y terminó la sesión. Y yo agarré el auto y choqué. Ah, Eso me marcó esto de que es una reflexión que tengo ahora con ustedes, que no hay dos profesiones. Ujú. Uno es intensamente en todo lo que hace, como analista, como en teatro, en la búsqueda. Me parece que son distintas maneras de encontrarnos con lo que no hay y, bueno, que hay de lo uno, ¿no? Pero les quería contar esta experiencia de la dualidad. Bueno, muchas gracias. No, a vos, Eduardo. la Me doble hiciste vida. Gracias a vos. acordar una cosa. Me hiciste acordar una Dale. cosa, Eduardo. Bueno, yo vi Sol 80, vi esta otra de Juegos a la hora de la siesta. Sí. En Despertar de todas esas, primavera. eso, Despertar de Primavera, impresionante, una hermosa época, que además era un cierto refugio respecto de lo que estaba pasando en el país. Ujú. Claro. Tremendo. Hay algo, me hiciste acordar algo que dice Lacan en la tercera, que lo digo así, ahora después busco la hoja, que dice, sean payasos. Sean los más analistas, sueltos, más distendidos a la hora de atender un exacto, paciente. El Joker, Tal sí. aflójense, sean más sueltos, sean un payaso, no me imiten, hagan como yo, creo que Ujú, Sí, dice, ahora después sí, lo es leo. verdad, sí. Sí, que es la docilidad, ¿no? El último significante que ubica Miller en relación a ser más dócil. Me parece que también hay algo de eso, ¿no? Que se puede llevar a esas sustituciones, ¿no? La docilidad del analista. Yo lo pensaba también hasta como el partener síntoma, Sí, porque uno piensa que partener es más, ¿no? El más adecuado para cada paciente, ¿no? Y también en cada momento de ese análisis, ¿no? Y tiene que estar así disponible, me parecía que era un concepto clave, sí. Sí, Ser sí. actriz, ¿a vos te parece, o les pregunto a los tres, si ser actor o actriz favorece eso? ¿A qué aporta al lugar del analista? Y al revés, ¿no? Digamos, agrega, cuál es el plus? En la vida me sirve eso. Sí, Claro. por supuesto, pero En todo, dando para clase. ejercer el psicoanálisis, digamos, sí. Y Sí, al revés, ¿no? ¿Qué aporta sí. uno y otro? Perdón, hay un texto que les quiero recomendar que es maravilloso, Actores Sueltos, Ah, de mira. Alejandro Catalán, que retoma pequeñas frases, textos de gente del teatro, ¿sí? Tenemos desde San Ginés de Roma hasta un director japonés, hasta el gran Urdapilleta, tenemos todo. Y en una, de las citas dice, no se trata de aprender a actuar, se trata de actuar para aprender a vivir. Claro, tal Hermoso, cual. Así Sí, que hay sí. esos, también con lo que decía Eduardo, ¿no? Me parece que son hermoso. esos. Tal Mm. cual. Ujú. Sí, sí. Con respecto a esta pregunta, Claudia, yo te diría que sí, que es un plus enorme, porque, digamos, eh, en las clases de teatro en general, o en los entrenamientos, y especialmente en lo que son los encuentros de clown, se le pega cada paliza al yo, porque estás en ridículo, perdés la compostura, y eso hace que uno pueda como ampliar los márgenes que tiene para interpretar. ¿M? Efectivamente.
Para los que quieran ubicar esto, está en, ¿se acuerdan de este? Es Intervenciones y Textos 2, Sí, página 81. Lacan dice, sean entonces más sueltos, más naturales, cuando reciben a alguien que viene a pedirles un análisis. No se sientan obligados a darse importancia. claro. Ínfulas. Como bufones que estén se justifica. No tienen sino que ver mi televisión. Soy un payaso. Sigan el ejemplo y no me imiten. La seriedad que me anima es la serie que ustedes constituyen. ¿Mm? Buenísimo. Con respecto a lo que decía Silvia del humor, me parece que además es un tema fundamental, porque diría que hasta a nivel diagnóstico, cuando una persona que atendemos y no cuenta subjetivamente con la dimensión del humor, hasta nos da cierta idea de estructura. Y además de ser bueno para la vida, el humor es permanentemente convocado a la escena. De hecho, en Magnus, que es una obra que tiene cierto peso, hay varios momentos en que usamos el clown y usamos el humor en esa cosa tan dramática que tiene. Yo quiero agregar algo, me parece muy interesante esto último, Carlos, y también lo que decía Cari, Eduardo, y la pregunta de Claudia. Bueno, ya en realidad recuerden, ya que estamos con el plan de las citas, lo que dice Freud sobre el humor, ¿no? Que trabaja, por supuesto, el chiste, pero trabaja el humor. Y cómo en relación al humor podemos pensar algo, bueno, en realidad lo pensé ahora que estoy escuchando, que escuché recién Carlos y estoy escuchando la conversación, no cuando pensé en la presentación para hoy, porque tiene justamente que ver esta cuestión del alcance o el rozar o aquello que irrumpe, ¿no? Estamos dando vuelta, por lo menos a mí me da vuelta esto. También la clase que les contaba que vi de Baza, que ustedes, bueno, el encuentro sobre Baza que invitaron a la directora de la puesta de con Tortonese, el grotesco que hay allí también. Bueno, hay mucho para hablar, pero digo, bueno, lo que decía Cari también con respecto al grotesco, yo estuve trabajando todo el año pasado en grotesco con Gonzalo Villanueva, creo que no lo puse en mi currículum, pero bueno, eso se lo cuento ahora. Es un género maravilloso. Hice justamente El oso de Chekhov, hicimos una parte, digamos, qué interesante, porque Chekhov justamente hay un montón de obras y El oso, se puede hacer en dramático, se puede hacer en grotesco, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante la llegada, así como el humor, poder rozar algo de ese real, de eso que irrumpe, de eso, ¿por qué no pensar como ustedes planteaban en Baza, lo siniestro, lo familiar que se vuelve extraño? Pienso que también que como analistas y como actores trabajamos todo el tiempo con esa cuestión. Como bien decía Carlos recién, el humor es una manera de hacer, ¿por qué no?, en la actuación y en la interpretación, ¿no? Como decíamos recién. Esa intersección ahí interesante, ¿no? Para recordar que el grotesco es cuando ¿no? se funde la máscara, ya no existe ¿no? Hay algo que toca Claro. La máscara y el personaje, digo, ¿no? Ahí antes se actuaba con como la idea de la máscara y después se funde eso y el grotesco. Yo pensaba también, que ahora lo estoy pensando en la conversación, está bueno esta idea de las diferencias entre el humor, el wits y lo cómico. Claro, bueno. Porque me parece que ahí, ¿no? Que en el grotesco está tanto el drama como lo cómico. Hay algo que se ubica ahí como en relación a las intersecciones. Muy interesante. Sí, surgió ahora en la conversación. De hecho, yo no vi Magnus, prometo ir a verla, después los invito a la... Tendríamos que ir a vernos, claro. Obvio, pero empecemos por ir a vernos entre nosotros. Como muy acostumbrados en la escuela, ¿viste? Que veámonos, seamos amorosos entre nosotros, pero no. Magnus la voy a ir a ver. Cuando yo estrene los invito, espero este año. Pero vi
vi la de Cari, recordame el nombre ahora, Cari, que se me fue. Yvonne, princesa de Borgoña. Muy buena. Excelente, excelente, que de hecho ese día me encontré con las chicas del grupo, la vimos todas juntas, nos sacamos fotitos, hermoso. Esa obra, buenísimo, buenísima, muestra justamente cómo Sí, esa tal corte cual. de locos, ¿no? Eso del grotesco, para los que no la vieron, váyanla a ver, es muy buena, cómo muestra algo de lo terrible, el humor mezclado, ¿no? Lo triste, lo cómico con el drama y lo grotesco, o sea, como una situación dramática nos puede provocar risa, sería el grotesco, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Casi como Ujú. cuando uno se analiza y el orden de lo traumático, lo terrible, puede provocar algo, no sé, si el chiste, el beats, el humor, ¿no? Ese es el Cuanto grotesco. más analizado, más grotesco. Claro. Sí, 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 nos podemos reír un poco más, digo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, ojalá uno, digamos, esa es la idea de ese trayecto, ¿no? De la tragedia a la comedia, me parece. Claro. Magnus tiene también mucho, me parece a mí, de grotesco. ¿Qué? Pura. Magnus. Magnus, ¿qué te parece, Carlos? Sí, totalmente. Sí. Claro. Aparte es como me parece que es la madre en Baza y el padre acá en Magnus, Sí, ¿no? Es Magnus. como los dos personajes Que tocan ahí. extravagantes, tremendos, muy, muy Sí, a terribles. mí lo que hacer Magnus me enseñó bastantes cosas. Una que es muy importante siempre es que no tomar una posición crítica con el personaje. Mm. Si uno toma una posición crítica, se aleja. No Por juzgarlo, lo claro. tanto, claro, cuando me hablan de Magnus, yo digo, es un buen hombre Magnus. Es un buen hombre que le quiere dar lo mejor a los hijos, los quiere cuidar. Bueno, después tiene estas cosas que de golpe llega de la calle, no voy a espolear, llega con alguien y pasan un montón de cosas. Por otro lado, es muy interesante los diálogos que tiene con Lou, su viejo amigo, viejo socio, que ambos soportan como estoicamente lo que son las leyes del mercado. Dice, bueno, si me hubiera pasado a mí, si no te hubiera pasado a vos, me hubiera pasado a mí. Y en ese sentido lo que tiene Magnus es que permite una lectura desde lo que sería una familia disfuncional, el rol del padre, los hijos, todo esto, pero también permite iluminar una cuestión, que uno podría decir, sociológica o social, ¿sí? Tiene lo que pasa ahí cierto aire a tótem y tabú. Sí, tal cual. Digamos, hay que ver con detalle cuál sería el punto. Pero sí, digamos, la idea de poder crear Magnus tuvo que ver mucho con esta disponibilidad a no juzgarlo, a ir encontrándole la Está muy bien. lógica y la sensibilidad, ¿no?, que él tiene. Y hay mucho de grotesco, sí. Claro. Está Esmeralda Esmeralda. levantó Sí, la mano, perdón. sí, está Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda, Sí. hace un ratito, sí. ¿Dónde está? Allá. Hola, bueno, muchas gracias y vengo medio lento. Yo, disculpen porque ustedes ya están discutiendo sobre obras en particular, el grotesco en particular, y yo me quedé un poquito atrás con el tema del dispositivo, ¿no? La disposición. Y, y pensaba que Silvia, cuando nos cuenta su historia de niña, nos lleva a esa mezcla entre el juego y la puesta en escena, y ella nos pone, digamos, en escena con la imagen que hace de los tres, el padre, la madre y la tía, sentados frente a un telón que se abre, ¿no? Uno ya es imposible no imaginarse la escena, ¿no? Ya nos pone en escena, nos arma una escena teatral. Y pensaba que esta expectativa que genera el telón que se abre, ¿no? Como ese misterio, esa expectativa, eso que algo va a pasar allí, ¿no? Hoy día los teatritos no tienen tanto telón, pero sí utilizan la oscuridad y van iluminando y van generando una sensación de que algo va a pasar. En este sentido, yo hablo desde como espectadora de teatro, pero bueno, soy analista, creo que cada sesión, como dijo Claudia,
genera algo, de que algo tiene que pasar, que algo va a pasar, y que esa es, digamos, me parece la apuesta de ustedes como actores y también como analistas, que algo pase, que no sea, digamos, en vano, ¿no? Esa apertura de telón, o esa tirada de Lindo. quiero llamar, Muy ¿no? bien. Eso quería Sí, decir. exacto. El acontecimiento. Atrás. El acontecimiento. Ujú. Exactamente, la palabra, que algo pase. Entonces hay un dispositivo para que algo pase, un telón que se abre para que algo pase, ¿no? En el actor y también en el que El interviene, espectador. ¿no? El público. El Claro. público, claro, que está ahí, digamos, ¿no? En el Eso, analista y en el analizante, claro. Eso que decís, Esmeralda, lo toma mucho Mauricio Cartún, que da sus clases magistrales en alternativa y toda la etimología del espectador, del que está expectante, del que espera que algo ocurra. Y en este libro que ahí se lo mandé a Claudia también para que después lo comparte, dice, abandonen el mundo en el que vive el público, que nuestra actuación ofrezca otra manera de vivir. Y me parece que es ese otro registro, ¿no? Es ese otro registro que tiene que ocurrir en el teatro, o sea, justamente es esa diferencia, ¿no? Lograr la absoluta diferencia, tanto en el teatro como en las sesiones, ¿no? Es el objetivo, pues, ¿no? Pero que algo ocurra distinto, además que ocurra, pero distinto. Exacto. Sí. Sí, Justo gracias. acá había subrayado unos renglones en el libro de Gabriel Chamé Buendía, que van muy en orden, en línea con lo que estamos conversando. Del lado del análisis hablamos del acto, ¿sí? Sí. Dice de otra manera, él dice, cuando explico a alumnos y alumnas qué es una acción, digo más o menos esto. La acción debe ser contundente. No se puede estar probando ni reflexionando. O lo haces o no lo haces. Y al hacerlo, tanto el público como un compañero de escena serán modificados al recibir esa acción. Una acción modifica al otro y como consecuencia, uno mismo también es modificado. Interesante el planteo de lo que es una acción para el clown y lo que hablamos del acto analítico, donde efectivamente hay una modificación tanto para el paciente como para el analista. Y para que esté ese latido vivo del que vos hablabas, Carlos, tiene que ser en cada actuación, Claro. Sí, sí. cada vez que sube en escena. Bueno, y lo mismo digo yo, en cada sesión. Tiene que ser así. Sí, A sí, de a mí me hecho, parece. No, no, seguí, Carlos, seguí. no, decía que de hecho nos pasa siempre, dado que la obra es algo vivo, que cada función Cada tiene función. diferencias, Mm. furcios y equivocaciones, o hay creaciones de algo que surge inesperadamente. Por eso yo decía, el entrenamiento no es para fijar y consolidar ciertas rutas, lo cual sería defensivo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya sé por dónde tengo que ir, ya sé cómo tengo que decirlo, pero eso es la muerte del actor y de la interpretación. ¿Mm? Tal cual. Claro. A mí me parecía interesante pensar en esta cuestión de la intersección y me gustó mucho lo que planteó Karina en relación a la voz del actor o la voz, ¿no? Esto que se va a transmitir, que justamente tiene que ver con esta diferencia que se genera vez a vez, porque el público es cada vez distinto, el espectador también pasa por momentos distintos y el actor cada vez también está en una situación distinta. Y me parecía interesante pensar esto de cómo cada actor ubica su propia voz, ¿no? Yo no leí el texto este de Cantero, pero me parecía interesante en esta cuestión de la intersección del psicoanálisis y el teatro, ubicar esto, ¿no? De la voz del actor y la voz del analista, como algo que hace diferencia para el otro, precisamente. Eso me gustó mucho, me pareció lindo. Nada, lo quería decir. Carla. Sí, Yo quiero decir algo que en relación a esto que estás diciendo, Laura, me pareció como un ejemplo súper interesante lo que traía Carlos de la cuestión de que se le ocurrió
al personaje hacerlo hablar como con la R, ¿no? Como algo de ahí del uso que tiene, que justamente la voz en relación a la lengua, no al sentido del texto, sino a algo de lo que se produce como novedad, Que lo separa del por lenguaje. sonido, por sonoridad, ¿no? Me Exactamente. parecía como un ejemplo súper interesante, este hallazgo que tuvo Carlos, ¿no? Para componer el personaje, y que perfectamente uno podría usarlo como analista, digo, en una intervención, o cómo jugar con algo de la letra o de lo sonoro, digamos, ¿no? Y eso es re Justamente, interesante eso que decís, Carla, porque en realidad no es un libro, es un curso que da Claudia Cantero, lo va dando cada tanto, ella va trabajando mucho sobre esto, sobre el tema de la voz, y lo tiene, no sé si saldrá algún texto algún día, pero lo tiene trabajado mucho en entrenamientos, en cursos que da. Y esto que decías, Carla, porque de hecho nosotros, me haces pensar, porque nosotros de hecho nos dicen esto que decía de las marcas de los ensayos, pero también nos dicen que no tengamos la marca, ¿no? Que sea neutro, pero no el castellano neutro, sino que lo digamos el texto sin ponerle intención. Fíjense, ¿no? Son, Claro. les digo, las cuestiones que nos dicen para que, sin ponerle intención, sin darle ya una intención, que es la intención del lenguaje, del sentido, de ponerle ahí una elucubración, algo que primero debería surgir desde otro lugar, del cuerpo. Claro. Voz, Me cuerpo. Me esto que acordaba, estamos perdón, un hablando, comentario. Me sí, acordaba de cuando fuimos a ver a Molly Bloom, que la interpretaba Vanegas. Cristina exactamente, Vanegas. Vanegas. Volvió, la reestrenó ahora. La reestrenó, bueno, pero la vimos hace muchos años también. Y Sí, que sí. ahí, esto del texto sin puntuación, provoca una vibración en el cuerpo por la entonación misma. Entonces, nada, eso me parecía que me hizo recordar eso. Sí, lo que hablamos de la voz, además, me evoca un momento de una crisis enorme en el 2020, en donde como analistas, digamos, o nos Fantástico. tomábamos vacaciones por un año, O digamos, hacíamos aceptábamos que, algo, inventábamos claro, algo. exactamente, efectivamente, que en ese momento, digamos, yo le propuse a Jorge Chamorro, de seguir con el grupo que teníamos de los martes, de los jueves, perdón, de grupo de control de casos, que después se transformó en un seminario internacional en relación a los psicoanalistas al teléfono. ¿Y Sí. qué Me cosas, acuerdo. claro, qué cosas eran las que era necesario tener en cuenta sobre el efecto de la voz y todo el trabajo de la fundamentación sobre qué se perdía al no estar los cuerpos presentes? Porque no es lo mismo la sesión presencial que la sesión telefónica o por videollamada. Nosotros Pero en ese hicimos momento, Ivonne virtual, por Zoom. Claro. ajá, De Fue hecho, toda una decisión, digo, en función de esto, de este nuevo mundo que se abrió, totalmente. porque teníamos estreno para el 2 de mayo del 2020, imagínense, las decepciones, lo que uno pierde, y entre todos fue una manera de acompañarnos más que nada, y tuvimos 8 funciones, no puedo decir a sala llena, un lleno, porque fue impresionante, pero por la necesidad también de estar presente de de las diferentes formas de la Claro. presencia que fuimos ensayando De también. hecho, este espacio, digamos, ¿no? Fue creado en el 2020, digamos, Mira, ¿no? Qué bueno. Fue mira, pensado y puesto en mira. acto. en acto en el 2020, ¿no? Ahí donde trabajamos, Donde no se podía ir al teatro. claro, donde no se podía ir al teatro y algo teníamos que hacer entre el Pe- psicoanálisis y el teatro y se nos ocurrió, bueno, este seminario, ¿no? Pero viste que lo más lindo es cuando salís del teatro y hablas del teatro, y Tal Obvio, cual. hablas. obvio, Totalmente, obvio, genial eso. Creo, obvio. no nombré mis marcas, pero digo, porque ya no las, o sea, desde chiquita, de imitadora de Rafaela Carrá, hasta lo que sea, pero digo, es
ese gusto, esa satisfacción que ubicaba Silvia, que me parece que es fundamental ese punto, ¿no? Y que uno se oriente por eso y saber, por eso se sostiene la doble vida, porque hay una satisfacción trabajada ahí, pero eso de salir y hablar y estar todo el tiempo y viste esto y viste aquello y comentarlo, me parece que es también otra satisfacción ahí presente. Sí, hay un chiste Yo quería, entre los sí, actores, claro. hay un chiste entre los actores que dice que actuamos para después ir a comer y conversar. Ah, sí, claro. Totalmente, la comida de después. Comer la pizza después, ¿no? Caimito, comer el caimito, sí. Una pizzería cerca del Hambre 4. Que, bueno. Sí, es muy interesante y productivo. A mí sigo pensando en varias cuestiones mientras los escucho. Resulta que hace muchos años, haciendo historia, yo empezaba también mi formación como en el psicoanálisis. Bueno, ya había empezado en la facultad, ¿no? Pero una vez recibida seguí, por supuesto, no paré nunca, pero yo me acuerdo que en ese momento, así como decía Carlos, empezó a tener hijos, tuvo 4, digo, y se tenía que dedicar a su familia. A mí me pasó en un momento, yo venía haciendo títeres, y muy, muy metida con los títeres, pero bueno, en algún momento se presentó la cuestión de cómo hago con 3 cosas, no 2, títeres, psicoanálisis y un bebé. Entonces dije, bueno, va a haber algo que voy a tener que postergar. Pero en ese momento lo que quería recordar era que un colega analista de aquel entonces, que estábamos trabajando juntos, me dijo, pero ¿por qué una cosa o la otra? Bueno, hace las 3 y bueno, o hace las 2. Títeres, más que nada quería contarles eso. Títeres, luego vino la actuación personal, o bueno, empezó de chica que no hacía títeres, pero digamos, los títeres ahí tomaban preponderancia. Y psicoanálisis. Para mí en ese momento, que se filtró también la cuestión de mi primer embarazo, y un embarazo tal cual, no pude tomar. O sea, estas 2 cuestiones, digo que acá lo tratamos de contar así muy sueltos de la doble vida, una de las cosas que surgió hoy, no es para nada fácil, ¿no? A mí me llevó unos cuantos años poder, digo, ahora creo que o estoy más loca que antes, o no, estoy más curada, yo qué sé, pero ahora sí Hay puedo locuras tomar que también. Hay la locuras doble vida. Antes no pude realmente. O sea, que es todo un tema esa cuestión, ¿eh? Sí, Bien, sí. buenísimo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo, comentar algo? Bueno, esto es a modo de Nada más decir, comentario por ahí. disculpa, Ay, perdón, ¿quién habla? Karina. No, Dale, Karina. no, nada, no quiero ser buchona, pero tenemos una participante que también es psicoanalista y actriz, que es, Ajá. no sé si tiene ganas de contarnos algo, de decir algo. Estás muteada, Irma. Seguís muteada. A ver. Ah, se tiene que desmutear, decirle, ¿eh? Ahí está. Seguís muteada. Lo está intentando. Está intentando, sí. O tiene pánico. ¿Vos no la podés desmutear? Yo no, porque si ella se mutea, yo... Pero está hablando, ¿eh? Ahí está. No, A ver. ahí volviste a mutearte. ¿Quién es el Toca el anfitrión? microfonito El abajo. anfitrión le puede... Reactivar audio. Ahí. Listo, perfecto. Bueno, tantas cosas. Realmente es conmovedor escucharlos y haber podido acceder a un montón de cuestiones que tienen que ver con el teatro desde Saladillo. Yo estoy a 300 kilómetros de Capital, viajo a ver obras y todo, pero hago acá mi formación artística, digamos, Qué bueno. Qué bueno. gente, tengo un profe que es muy interesante, un director de las obras, hemos hecho varias obras. En Saladillo hay mucha gente que hace teatro, hay muchos grupos
de teatro. He podido hacer clases con Pompeyo online, él hace intensivos, con Raquel Ameri, que estuvo también en el seminario. Ahí fui a su casa a hacer un intensivo. Bueno, y estoy totalmente de acuerdo de la dificultad con las dos vidas, pero ahora estoy más libre, mis hijos ya se fueron, andan por el mundo, así que tengo más tiempo para el psicoanálisis y para el teatro. Y bueno, este seminario me ha dado la idea de escribir, entonces tengo ganas de escribir sobre el teatro y el psicoanálisis, cosa que nunca hice, pero me ha causado inmensamente. Bueno, mira todo lo que provocamos. Nos alegramos muchísimo, buenísimo. Sí, sí. Los efectos. Bueno, algunos de nosotros, voy a hacer propaganda, hemos concretado este libro, no sé si se llega a ver. No, alejate un poco. Poquito. Alejalo un poco, No tenés se ve. nublado. No, Esperá, ¿sabés Porque por qué tenés no se nublado, ve? tenés nublado el... ¿Cómo acomodo esto? No, Lau, ¿sabés por qué no No, se al ve? tener el fondo Acá nublado, está. sale Lo tengo nublado. acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, Qué bueno. ahí está. Hermoso. Ah, me habló Sí, este libro salió el año pasado. Hay que leerlo. Algunas de nosotras estuvimos participando, hay alguna otra gente que también estuvo participando en esa intersección precisamente del psicoanálisis y el teatro que nos viene convocando ya hace varios años. Y bueno, la verdad que es un placer escucharlos, a los psicoanalistas, artistas, porque realmente es nada, me pareció sumamente una cuestión bastante de invención, ¿no? Como algo muy particular. Casi diría muy singular, no puedo decir tanto porque, bueno, es como muy caso por caso, pero realmente, Esto bueno, muy buen encuentro esto. Además, bueno, una convocatoria particular, ¿no? Yo creo que por ahí los invitaron a lo mejor a muchos espacios a hablar, pero no sé si desde el psicoanálisis y la actuación, ¿no? Así que bueno, espero que también para ustedes haya sido interesante y bueno, Claro. Para poder mí, hablar de esta doble vida. exacto, para mí fue muy interesante, vuelvo a agradecerles, pero claramente, además de poder hablar, ustedes tienen que crearon un espacio que intercepta ambas cuestiones, cosa que, bueno, tanto nosotros que lo practicamos y ustedes que armaron este espacio en la escuela como seminario diurno, ¿verdad? Es muy interesante, chicas, vuelvo a aplaudir. Son estos aires en la escuela que a uno le interesan, ¿no? Aires nuevos, digo, aires frescos. Para mí es un aire fresco. Escucharnos, sí, escucharnos, ¿no? Compartir esto. Exacto. Parece algo muy sencillo, pero se dificulta también con la cuestión de la prisa del tiempo, eso me quedó, la prisa del tiempo y la urgencia del tiempo frente a lo que opone totalmente, son discursos totalmente opuestos, el teatro de bancate 2 horas, a mí me dicen, ¡ay, qué larga! Duró 40 minutos, Bueno, duró 1 hora y media. Y déjalo al autor que se exprese, al actor que, bueno, lo que se opone el teatro y el psicoanálisis, ¿no? Absolutamente es la subversión que opone a la lógica de hoy. Les súper agradezco, les súper agradezco. Todo un tema ahí en relación a lo que es el teatro, diferenciado de lo que es la industria del entretenimiento. Tal cual. Claro. No, por eso hablábamos de que es una de las artes que resiste tal vez en forma más evidente el discurso capitalista, ¿no? Ahora hay que decir bueno, que hay en que este estar momento disponible, esto de la disponibilidad, ¿no? De ir, de participar del ritual, de tener el tiempo, de ir con el cuerpo, ¿no? A una obra, de también estar dispuesto bueno, a que esa obra se termina y si no la viste, te la perdiste, ¿no? Hay algo ahí también de la castración, ¿no? En este momento de tanta crisis, bueno, nuestro país se caracteriza por estar en crisis. Por eso hay tanto en general, teatro. digamos. Pero en este momento es impresionante la cantidad de obras que hay, la cantidad de puestas, es muy difícil conseguir sala,
O sea que eso también nos tiene que dar mucha alegría, ¿no? Porque Sí, tal cual. lo que decías Sí. vos, Claudia, por eso te quería Es interrumpir, un pero refugio. Un claro, me refugio. gustaba que de repente hay que mencionar que cómo puede ser que haya tanto teatro, ¿no? En Buenos Aires, alrededores, somos como que hay algo ahí de la crisis o del malestar, ¿no? Sí. Es un refugio, un espacio de resistencia. No es casual que haya tanto teatro para ver. Con el igual número de psicoanalistas. Claro. Ah, es verdad. Ah, bueno, claro, Tal claro. cual. Yo me lo puse a pensar. Hay algo ¿Viste? muy similar en cuanto al número de psicoanalistas por habitante y en cuanto al número de La cantidad, sí. Tal Muy cual. bien. Porque no solo hay teatros, hay mucha gente estudiando teatro Sí. de todas las edades. No esto de lo somos muy teatrino. originales, Cari, no somos muy originales, yo diría, No. para ser original, ser psicoanalista y teatrera, bueno. Quería, Pero Buenos Aires es verdad que es una ciudad muy, muy particular. Las escuelas de teatro, además, que hay de espectadores, ¿no? Impresionante, guau. Sí, Sí, sí. Carlos, perdón que te interrumpí. me acordé de un trabajo que se llama La voz humana. Sí, claro. Lo trabajamos. Es un monólogo que está hecho hace muchos años, filmado por... De Jean Cocteau. De Lo Cocteau. trabajamos el año Lo pasado. trabajamos, Tuvimos lo trabajamos una en el clase seminario. especial de En la el voz primer humana. año del seminario de analistas al teléfono, yo escribí un trabajo Tomaste lo de sobre eso, Cocteau. y fue Qué el bueno. año en que lo presentó Almodóvar. Almodóvar Sí. filmó Sí, sí. Mira, sí, eso lo trabajamos justo el año pasado. Además es una cita de Lacan, ¿no? Sí. La obra de Cocteau. Bueno, hemos llegado más o menos al tiempo. Seguimos en el teatro. Seguimos Claro. en el teatro. Vamos a difundir, obviamente, nuevamente las obras que Gracias. siguen en cartel. Cuando llegues, Karina, nuevamente a Buenos Aires. Silvia, cuando estrenes. Magnus, entonces. Repetinos, Carlos, el horario. Miércoles, los 8:30. 4 miércoles de julio, empezando por ahora el 10, 20 y 30, en el Tinglado. Sí. Mario Hermoso. Bravo. Y se 894. sacan por alternativa, ¿no? Las entradas. Las entradas se pueden sacar por alternativa teatral, o si me escriben, yo puedo Bárbaro. hacer reserva, de modo de que se ahorran unos pesos del costo del servicio de alternativa. Buenísimo. Bueno, dale. Gracias, gracias. Bueno, Bueno, llegamos al final y bueno, La última nos clase. vamos a ver seguramente el año que Bueno, viene. es un Seguiremos. final Sandra. que es un final que, como siempre decimos, más que cierre es apertura, porque digamos, seguimos con muchos deseos de continuar con este espacio. Así Qué que nada, relanzaremos propuestas nuevas, veremos a ver qué nos espera para el año que viene, pero seguro que vamos a seguir tratando y trabajando esto, porque verdaderamente Gracias. y bueno, De y las hoy pasiones. de las pasiones teatrales y psicoanalíticas. Y hoy es una muestra clara de este último encuentro, ¿no? Así que hay mucho para seguir conversando. Gracias, Silvia, gracias. Karina, Agradecemos mucho. Carlos. Gracias Muchas a gracias ustedes. a ustedes por haber A dado los, lugar. a los Muchas gracias. participantes también, muchísimas Oh, gracias muchas por estar con gracias. nosotros. Gracias, sí, por estar. Bueno, nos vemos. Nos Chau, vemos. chau, muchas Gracias. gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chao.